Hemos estado trabajando muchos ejemplos de cómo nombrar moléculas. En este video vamos a ir en sentido contrario. Empezaremos con el nombre y vamos a ver cómo podríamos dibujar su estructura molecular. Así que el primer ejemplo que vamos a tratar de resolver es este, que es el 1-ciclopentil 6-etil 2,9-diisopropilciclohexadecano. Y yo sé que al inicio puede asustar mucho, pero en realidad no tenemos que preocuparnos tanto. Es relativamente sencillo. Y la estrategia principal es irnos exactamente hasta el final, porque aquí está la información de nuestra estructura central, de nuestra, digamos, columna vertebral de esta molécula. Y eso está, digamos, escrito en esta parte, en donde nos dice ciclohexadecano, ¿verdad? Nos está diciendo primero que es un alcano, es decir, esta parte de aquí, déjenme quitar este recuadro. Esta parte de aquí nos está diciendo que son hexadecano, son hexa, son 6, dec son 10, es decir, tenemos 16 carbonos y el hecho de que sea un alcano nos dice que hay enlaces simples entre ellos, entonces son 16 carbonos con enlaces simples, ¿verdad? No hay enlaces múltiples. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? Nos dice aquí ciclo, eso nos dice que es un anillo, ¿verdad? Es un anillo, es una estructura, digamos, justamente en ciclo, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de aquí, que dice ciclohexadecano, resume toda la información de nuestra estructura principal. Así que vamos a tratar de dibujar ese primero. Tenemos aquí, digamos, el primero, segundo, déjenme hacerlo más bonito, segundo, tercero, 4, 5, 6, 7, 8, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, 9, 10, vamos a hacer algo así, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y simplemente unimos estos, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestro ciclohexadecano, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos que estoy, digamos, marcando corresponde a un carbono. Muy bien. Y por supuesto, en este caso, no importa cómo enumeremos. No tiene ningún problema cómo enumeremos, porque es bastante arbitrario. Ya después veremos dónde van acomodados nuestros grupos alquilo. Así que vamos a enumerarlo. Por ejemplo, este puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien. Ahora vamos a ir dibujando todos los grupos alquilo que nos va diciendo. Y primero, fijémonos en este. Nos dice 2,9 diisopropil. Muy bien. En realidad el di sale sobrando, ¿verdad? Nos dice que tanto en el 2 como en el átomo 9 de carbono de este ciclo, tenemos que encontrar un grupo isopropil, ¿verdad? Y prop, el prefijo prop se refiere a 3 átomos de carbono y cuando vemos el prefijo iso quiere decir que es como en esta estructura, ¿verdad? Una estructura como en Y. Entonces vamos a tener esta estructura en Y unido a nuestro segundo átomo de carbono. Lo mismo ocurre para el átomo número 9. Tenemos esta estructura y lo unimos al átomo 9. Muy bien. Vámonos a la siguiente parte. Nos dice el 6-etil. Etil, el prefijo et significa que vamos a utilizar 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y van a estar en el carbono 6. Entonces ponemos 2 átomos de carbono y los unimos al carbono 6. Y finalmente vamos a analizar el 1-ciclopentil. 1-ciclopentil. 1-ciclopentil nos dice, vamos a unirlo al átomo 1 y vamos a unir justamente un grupo ciclopentilo. Entonces ponemos un ciclo de longitud 5, ¿verdad? Ahí tienen 5 átomos de carbono y simplemente lo unimos al primer átomo de esta cadena. Y ahí lo tienen, simplemente fue, digamos, ir trabajando este nombre por pedazos, ¿verdad? Y ahí tenemos ya la estructura molecular de este nombre que es bastante largo y medio feo. Vamos a hacer otro ejemplo.
Vamos a hacer este ejemplo, el 3699 tetrametildodecano. Muy bien. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo un poco más rápido. La estructura central es el dodecano. Dodecano es un alcano, puros enlaces simples, pero tenemos 12 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces vamos a pintarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya sabemos que la enumeración es bastante arbitraria, ¿verdad? Entonces podemos empezar de izquierda a derecha. Aquí va el 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra cadena principal, que es el dodecano. Y ahora vamos a agregar 4 grupos metilo y nos dicen dónde, en el 3, 6 y 2 veces en el 9. Entonces, en el carbono 3 agregamos solo, o más bien unimos, un átomo de carbono, ¿verdad? De esta forma. En el carbono 6 hacemos exactamente lo mismo y nos dice que en el carbono 9 hay que agregar 2, ¿verdad? Y esto es válido porque los carbonos tienen 4 enlaces posibles. ¿Ok? De hecho, tienen que cubrir los 4 enlaces. Y ahí tenemos 4 grupos metilo unidos a esta cadena principal de, digamos, de 12 átomos de carbono. Y este fue bastante sencillo. Vámonos al último ejemplo. Vámonos al último ejemplo. Y que es este, el 1,3 bis 1,1 dimetiletilciclopentano. Entonces, antes de que te asustes, respira profundo, tranquilízate, porque realmente es muy sencillo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, primero tenemos que nuestra estructura principal es el ciclopentano, ¿verdad? Entonces tenemos un ciclo de 5 átomos de carbono. Ahí está. Nuevamente, la enumeración es arbitraria. Digamos, empecemos aquí, 1, 2, 3, 4... 5, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que nos dice? De hecho, tenemos aquí una estructura más complicada, ¿verdad? Tenemos el 1,1 dimetiletil y bis, es decir, aquí vamos a tener esta estructura. Vamos a tener esta estructura en el carbono 1 y en el carbono 3, ¿verdad? Por eso el bis. Esto es porque estamos usando la nomenclatura sistemática. Entonces, en cada uno de estos debe repetirse esta estructura, el 1,1 dimetil etil. Entonces, nos fijamos primero en la parte etil. En la parte etil significa que tenemos 2 átomos de carbono, ¿verdad? 2 átomos de carbono. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la otra parte? Esta parte de aquí nos dice dimetil. Y el dimetil está en el 1,1, es decir, si enumeramos, digamos aquí 1, 2, 1, 2, entonces estamos diciendo el 1, que es con el que se conecta a nuestra estructura principal. Y nos dice que hay 2 grupos metilo en el primer carbono. Entonces aquí tenemos 2 grupos metilo, 2 grupos metilo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Ya tenemos exactamente cuál es la estructura molecular de este nombre que en principio parecía bastante, o más bien muy poco amigable, ¿verdad? Y por supuesto esto estuvo en nombre, o más bien con la nomenclatura sistemática. Pero esta estructura, este grupo alquilo que, de hecho, estos 2 grupos alquilo que son iguales, que salen de nuestro ciclopentano, en realidad tienen otro nombre, ¿verdad? Este carbono es un carbono terciario porque está unido a otros 3 carbonos y está unido después a nuestra cadena o a nuestro ciclo principal. Entonces, este de aquí es un grupo terbutil. Terbutil, ¿verdad? Estos 2 son grupos terbutilos. Entonces, el nombre, digamos, la nomenclatura común para esta misma molécula sería la siguiente. En vez de poner bis 1,1 dimetiletil, sería el siguiente. Sería 1, 3, porque se encuentran en el carbono 1 y 3. Y en este caso sería diterbutil, que a veces lo podemos dejar solo como T, butil ciclopentano, ¿verdad? Simplemente sustituimos esta parte que está en nomenclatura sistemática por la nomenclatura común. Y ahí lo tienen. No solo encontramos la estructura molecular, sino que además hasta pudimos dar el nombre común para esta molécula.